Hola a todos, muchas gracias por unirse a este webinar de GBM. El día de hoy vamos a platicar de Fibra Monterrey. Vamos a platicar de la historia de esta fibra industrial, de cómo ha crecido y los retornos que ha generado para los inversionistas. Primero que nada, me gustaría agradecerle a César Rubalcaba y a Abigail Pastelín, quienes son los que llevan la parte de finanzas corporativas y relaciones con inversionistas de la compañía, por estarnos acompañando. Eh, Sin más, me gustaría empezar preguntándote y platicando contigo, César, y traemos ahí un cierto material para compartirle a los inversionistas. De su lado, ¿qué es lo principal que ven ustedes de Fibra Monterrey? ¿Quién es Fibra Monterrey? Eh, ¿Qué los diferencia de los demás tipos de vehículos que existen, por ejemplo, en este sector? Ahí creo que no te escuchas, César. Perdón, Ahí Antonio. está. No te preocupes. Muchísimas gracias, primero que nada, por ponernos la invitación y darnos este espacio con el sector para poder explicarles un poco acerca de Fibra Monterrey, de las ventajas y el modelo de negocios propio de la compañía. Y como bien dices, como para darle un preámbulo a la gente de lo que es Fibra Monterrey, pues Fibra Monterrey nace en 2014 con el propósito de ser un vehículo referente en el mercado de capitales en México. Las fibras acababan de entrar al mercado en el 2011 y Fibra Monterrey llegó para elevar el estándar prácticamente, iniciando o particularmente enfocado en la parte del gobierno corporativo y después extendiendo la parte de bienes raíces, de estructura de capital y la estrategia propia de crecimiento. Desde el inicio marcamos los lineamientos de nuestro gobierno corporativo con los más altos estándares. Contratamos a Green Street Advisors para realizarlo de esa manera. Además, enfocándonos a la parte de la estructura de capital, marcamos o impusimos un nivel máximo de endeudamiento de hasta un 35%. Fuimos los primeros en México en plantear este techo de nivel de endeudamiento y nos comprometimos en no invertir en desarrollos especulativos. Estas tres recomendaciones fueron impuestas por parte de Green Street Advisors por su experiencia que habían tenido en las REITs en Estados Unidos, para decirnos aquellas REITs que se han desempeñado mejor en la historia del mercado de capitales en Estados Unidos, pues han seguido estas tres reglas. Entonces nosotros dijimos, si ya existe una historia que ha marcado el éxito en este tipo de modelo de negocios, pues hay que replicarlo en México. Todo lo anterior, para tener una mayor predictibilidad en el rendimiento para nuestros inversionistas. Este distintivo, en paralelo con el desempeño tanto operativo como financiero de Fibra Monterrey, así como los fundamentales del portafolio que ha tenido como resultado que hemos incrementado los activos más de 10 veces desde la oferta pública inicial y que actualmente seamos la compañía con más emisiones de capital en el mercado mexicano en la última década. Hoy en día nos distinguimos por ser una empresa que cumple constantemente con sus promesas al público inversionista y que ha dado un rendimiento histórico cercano al 9% en dólares, principalmente las distribuciones de efectivo. Todo esto respaldado con un portafolio mayormente industrial, dolarizado y ligado a la inversión. Con esto último, me gustaría pedirle a Avi que platique con mayor detalle la composición de nuestro portafolio de propiedades al segundo trimestre del 2024. Adelante, Avi. Muchísimas gracias, César, y pues gracias a todos por unirse y por estar aquí. Pues sí, justo como ya había mencionado César, la estrategia de Fibra Monterrey en la parte inmobiliaria se centra en activos ya estabilizados, así como desarrollos no especulativos, como lo pueden ser tal vez construcciones a la medida, que le llaman build to suits, y expansiones. Al cierre del 2024, Fibra Monterrey cuenta con 112 propiedades a través de 15 mercados en 14 estados del país, principalmente en el norte y en el Bajío, que es donde hemos estado enfocando nuestro crecimiento. Estas 112 propiedades generan más de 120 millones de dólares de ingresos anuales. Tenemos un área bruta rentable total por encima de 1.7 millones de metros cuadrados, de los cuales 1.5 millones de metros cuadrados son industriales, son del sector industrial. Asimismo, contamos con una reserva territorial disponible para futuros proyectos en donde se pudieran desarrollar aproximadamente 500,000 metros cuadrados adicionales
de ABR, que es el área bruta rentable. Por otro lado, la ocupación del portafolio total en términos de ABR se mantiene por encima del 96%. Y asimismo, aproximadamente el 58% de los ingresos provienen de estados fronterizos, principalmente de Nuevo León y de Coahuila, los cuales han sido los estados que más se han beneficiado de la actividad del nearshoring desde el 2019 en términos agregados. Si pasamos a la siguiente slide, podemos ver algunos indicadores clave del desempeño del portafolio al cierre del 2024. Estos indicadores están como porcentaje de los ingresos y aquí podemos ver que el casi 74% de los ingresos provienen de inmuebles industriales, mientras que el resto son del sector de oficinas y de comercial. Vale la pena aquí mencionar que de nuestro portafolio industrial, alrededor del 84% realiza actividades relacionadas con la manufactura ligera, mientras que el resto es de logística. Asimismo, nuestros arrendamientos están mayormente dolarizados, con más del 85% de nuestros ingresos. Y es importante también mencionar que la mayoría de nuestros contratos están ligados a la inflación. Es decir, que cada año cada aniversario del contrato, la renta aumenta conforme a la inflación. Asimismo, el 28% de nuestros ingresos proviene de inquilinos que están en el sector de automotriz y componentes, la cual está muy en línea con la actividad económica y exportadora de México. Asimismo, contamos con una exposición muy baja en procesos de combustión interna dentro de nuestras propiedades industriales y planeamos continuar con esta estrategia en el futuro. Aquí en este slide no lo podemos ver, pero también les quería contar sobre la base de inquilinos que tenemos, que es muy diversificada. Contamos con varias multinacionales, por ejemplo, Whirlpool, que es nuestro mayor inquilino, quien representa el 10% de nuestros ingresos. Y esto fue como resultado de una transacción que hicimos en donde compramos el campus industrial de Whirlpool más grande fuera de los Estados Unidos en el 2018. El resto de nuestros top 10 inquilinos o de nuestros 10 principales inquilinos también son industriales y ninguno de ellos cuenta con más del 3.6% de nuestros ingresos. Creo que esto que platican es buenísimo para que toda nuestra audiencia vaya entendiendo más o menos cómo está estructurado Fibra Monterrey, quién es hoy Fibra Monterrey, pero escuchando toda esta información donde hablan tanto como del exposure que han logrado en la parte industrial, los tenants que tienen, que están tan enfocados en manufactura, creo que valdría muchísimo la pena platicar bien o entender de su lado por qué es que hicieron este shift tan fuerte hacia la parte industrial, ¿no? Sabiendo que pues al principio tal vez el portafolio no estaba así, pero hoy hacia adelante pues todo se ve enfocado a la parte industrial. Muchísimas gracias por la pregunta, Antón. Y pues sí, definitivamente, si vemos la composición del portafolio de Fibra Monterrey en el IPO, por ejemplo, estábamos 80% en la parte de oficinas y 20% en la parte industrial. Y conforme fuimos haciendo las adquisiciones e inversiones en desarrollos y demás, empezamos a cambiar la estructura de tal forma que prácticamente ya ahorita, para términos prácticos, estamos 80% en la parte industrial y 20% en otros sectores. Esto obedece dos cosas principalmente. Número uno, que México tiene una mayor profundidad en inventario de industrial. Entonces es más común ver en el mercado de transacciones de real estate portafolios industriales, ¿no? Ese es como que un driver. Y el segundo, pues es justo el impulso o la importancia y relevancia que tiene la parte industrial y particularmente la manufactura ligera en el Producto Interno Bruto del país. Entonces, cuando los inversionistas internacionales o inversionistas como las Afores buscan invertir en propiedades de real estate, quieren tener ese riesgo. México quieren estar un poco más expuestos a un sector más dinámico y el sector industrial es mucho más dinámico. Esto todavía se exponencializó o tuvo un mayor efecto posterior al 2020 o al inicio de la pandemia COVID, cuando empezó a existir la reestructuración de las cadenas de suministro y se ha mantenido con esa actividad preponderante en los últimos meses, indistintamente de si ya es por
llegadas de nuevos inversionistas, pero sí ya está habiendo un movimiento de mover las cadenas productivas de diferentes países hacia México con la intención de acortar los tiempos de entrega o acortar las distancias entre los países que elaboran los productos y los consumidores finales. México resulta ser un país bastante atractivo en términos estratégicos por su ubicación geográfica, pero también por su calidad de mano de obra, su costo de mano de obra y la cantidad de tratados de libre comercio que tiene con distintos países. Entonces, esta actividad en la parte industrial se ha exponencializado en los últimos meses, lo que ha llevado a que todas las adquisiciones que hemos hecho hace, digamos, 3 años para acá han sido industriales. Vemos todavía mucha fortaleza en la actividad industrial hacia adelante, por lo que prevemos que todos nuestros recursos en el futuro van a ser destinados hacia ese sector. Clarísimo, ¿no? Eso está súper claro. Yo creo que los dejo continuar con lo que traen preparado. Perfecto, muchísimas gracias. Y justo sí, ahora como podemos ver en la pantalla y como César ya nos había comentado hace unos momentos, desde el inicio Fibra Monterrey tenía un objetivo bastante claro, que era convertirse en una REIT como en Estados Unidos, pero con un código postal mexicano. Y es por eso que, ya como también comentaba César, desde antes del IPO se contrató a Green Street Advisors para poder tener o poder implementar las mejores prácticas de gobierno corporativo dentro de Fibra Monterrey. Por 3 años consecutivos, Fibra Monterrey ha sido reconocida como la fibra con el mejor gobierno corporativo según S&P a través de su Corporate Sustainability Assessment. Y las principales características que han llevado a que Fibra Monterrey tenga este tipo de reconocimiento son las siguientes. Número 1, somos una de las pocas, si no es que la única empresa que cotiza en la Bolsa de México sin un grupo de control. Número 2, ni el CEO ni ningún empleado de Fibra Monterrey forma parte del comité técnico. Número 3, el 80% de los miembros del comité son miembros independientes y contamos con una gran proporción de mujeres en el comité cuando comparamos contra, por ejemplo, otras fibras e incluso cuando comparamos contra REITs industriales en Estados Unidos. Además, es importante mencionar que el comité es ratificado anualmente por los accionistas. Número 4, nuestra compensación variable se paga en CBFIs y esta está totalmente ligada al desempeño de la FFO por acción o por CBFI. Y por último, pero no menos importante, fuimos la primer fibra administrada y asesorada internamente. Esto nos ha permitido ir capturando economías de escala a la hora de que crecemos. Y esto lo podemos ver justo aquí en pantalla con el margen EBITDA del 82% que reportamos al cierre del 2T24 versus otras fibras no internalizadas. Esto refleja la continua contracción del costo corporativo, lo cual se convierte en un beneficio tangible para ustedes los inversionistas. Esto posiciona a Fibra Monterrey como la fibra más amigable para los inversionistas en México debido a la alineación de intereses y al compromiso con la rendición de cuentas. Digo, aquí, Avi, igual, mil gracias. Creo que con lo que platicas queda clarísimo cuál era el enfoque principal de Monterrey, y perdón por interrumpirlos otra vez, pero creo que vale la pena justo esta parte en donde estamos viendo el comparativo de márgenes de un Fibra Monterrey versus otros players, tal vez. Creo que sí queda muy claro el cómo la industria ha ido evolucionando, ¿no? Porque como César mencionabas, la primer fibra salió en 2011, era un intento de incorporar este esquema que ya existe desde hace mucho en Estados Unidos, en México, con la intención de fomentar el sector de real estate. Tal vez la forma en la que se fueron estructurando los primeros vehículos no era la más amigable, porque otra vez era la primera vez que se hacía
se estaba conociendo, los inversionistas estaban aprendiendo a entender este tipo de vehículos y Fibra Monterrey llegó a disromper un poco este sector en donde ofrecían un esquema completamente distinto y creo que lo importante es ver que pues al final sí es algo que se refleja en resultados, ¿no? Y la principal diferencia es, digo, para los inversionistas que están viendo y que están, que siguen este tipo de vehículos, están muy interesados en invertir en estos, es que pues al final Fibra Monterrey en su esquema de costos, digamos, al ser una fibra internalizada, como comentaba César y Avi, tiene un equipo de management el cual está dentro de la fibra y recibe cierto sueldo por la operación de la fibra, ¿no? Distinto a otro tipo de fibras en donde en lugar de que sea un sueldo dentro de la fibra, lo que termina pasando es que le pagan a un asesor, por ejemplo, y ese asesor cobra por el tamaño de los activos y entonces el crecimiento, este cobro al estar relacionado con el crecimiento de los activos, pues puede a veces desincentivar ciertas cosas o puede ocasionar ciertos conflictos de interés entre el inversionista minoritario y quién es este asesor, ¿no? Entonces ahí es que te termina comiendo un cachito tal vez del ingreso aditivo que podrías tener, ¿no? Que justo es parte de lo que nosotros vemos que es algo muy, muy positivo en Fibra Monterrey. Y les vuelvo a Sí, dar la palabra, perdón, ¿eh? no, no, y al contrario, muchísimas gracias por hacer ese énfasis. De hecho, un poco más adelante vamos a platicar acerca de ese punto en específico para darle un poco de lectura a los que nos están escuchando en la presentación de cómo ciertos indicadores que se analizan a lo largo de las fibras, definitivamente hay que revisarlos, pero también existen otras eficiencias que puedes capturar a lo largo de la creación de flujo que también vale la pena integrar en el análisis a la hora de estar comparando Fibra Monterrey con otro tipo de vehículos y con otras fibras. Pero justo aquí estamos viendo el primer beneficio, ¿no? No solamente es la utilidad operativa de los inmuebles, también es la utilidad del vehículo como tal, ya una vez que le quita los gastos administrativos, al final del día los inversionistas están recibiendo un flujo después de pagar los gastos operativos, los gastos administrativos y los gastos financieros. Entonces es bien importante darle seguimiento a este tipo de gastos y estructuras para saber no solamente cómo están ahorita, sino cómo se va a comportar este vehículo o el desempeño de la compañía conforme va creciendo el tamaño de activos. Y si bien Avi ahorita lo mencionó, solamente para ponerles un ejemplo, cuando nació Fibra Monterrey, si veíamos los gastos administrativos contra el total de activos, representaba alrededor de un 1.5% del total de activos. Al segundo trimestre 2024 es alrededor de 0.5%. Entonces hemos reducido prácticamente 100 puntos base ese costo administrativo para los inversionistas en términos proporcionales. Entonces ahí es lo que nosotros decimos que es una economía de escala. Conforme tenemos más activos, el gasto administrativo se va pulverizando entre todos esos inmuebles y se vuelve más eficiente para los inversionistas. Pero vamos a llegar a ese punto más adelante. Muchísimas gracias por remarcarlo, Antonio. Y pues bueno, dando justo hincapié a esa parte, como lo mencionamos al inicio de la presentación, hemos tenido un crecimiento muy importante desde la oferta pública inicial hasta el segundo trimestre del 2024. Esto se debe principalmente al cumplimiento de nuestras promesas al público inversionista y el cumplimiento de nuestros objetivos que nos hemos ido trazando anualmente y que hemos cumplido cabalmente año tras año. Cuando Fibra Monterrey salió a bolsa, tenía aproximadamente 130 millones de dólares en activos. Al cierre del segundo trimestre 24, ya cuenta con cerca de 2.250 millones de dólares. Esto beneficia a los inversionistas en el sentido de que existe una mayor diversificación entre ubicaciones, inquilinos y sectores económicos, como ya Avi lo presentó hace unos momentos. Y esto reduce los riesgos inherentes del portafolio y a la vez reduce el potencial costo financiero de la compañía, lo que nos permite realizar inversiones aún más acrecientes para el flujo. Es decir, conforme hemos ido creciendo el tamaño de los activos, antes podíamos, no sé, financiarnos con un crédito garantizado, es decir, que tenía una hipoteca y con un costo financiero de la tasa de referencia más 250 puntos base.
Hoy en día, o al cierre del segundo trimestre 24, ya no estamos financiando con créditos sin hipotecas o sin garantía y a un costo financiero de la tasa de referencia más 180 a 200 básicos. Entonces, esa compresión que tuvimos en la sobretasa está generando que tengamos un mayor flujo de efectivo disponible para distribuir a los inversionistas. Esto también se puede traducir a la hora de los levantamientos de capital. Y eso es conocido como el rendimiento que te va a exigir el mercado al momento que estás buscando recursos nuevos del mercado a través de los follow-ons. Entonces, conforme vas reduciendo ese costo de financiamiento, sigues haciendo adquisiciones con un rendimiento esperado igual. El diferencial entre el rendimiento esperado y el costo financiero de esa adquisición hace que ese margen sea mayor y por ende exista más efectivo disponible para los inversionistas y eso tiene un efecto multiplicador a lo largo del tiempo. Siguiendo con el crecimiento y para poder comparar la evolución del ingreso operativo neto, que es la utilidad proveniente única y exclusivamente de los inmuebles, podemos considerar 2015, que fue el primer año que tuvimos, digamos que un año completo de operación de Fibra Monterrey, y compararlo contra el segundo trimestre 24 anualizado. Entonces aquí ya podemos ver un incremento de 7.3 veces. Y dándole énfasis a lo que ya platicamos ahorita de las comisiones y el tener una estructura internalizada, pues vemos como el margen EBITDA ha incrementado de un 72.5% hasta un 82% al segundo semestre 2024. Cuando hablamos de economías de escala, como ya lo mencioné, hablamos de que es la utilidad operativa de Fibra Monterrey que crece a una mayor velocidad de lo que crecen los gastos administrativos. De tal forma que conforme realizamos inversiones, el efecto disponible para los inversionistas tiene un mayor incremento en comparación con aquellas fibras que tienen una administración externa. Es por ello que nuestro costo corporativo se ha ido reduciendo de manera importante a lo largo del tiempo. Toda esta explicación es para llegar a un punto muy importante que ya empezamos a ahondar hace unos minutos. Al invertir en una fibra, no solamente hay que fijarse en indicadores como el cap rate o el NAV, porque hay eficiencias que pueden capturarse a lo largo de cada rubro del flujo de efectivo, desde los inmuebles, los gastos administrativos, los gastos financieros o costos de financiamiento. Es por ello que hay que prestar mucha atención al AFFO, que es el flujo de efectivo integral que genera una fibra. Y esto se puede analizar tanto desde el punto de vista histórico, de cuál ha sido el comportamiento en el último año, en los últimos 2 años, últimos 3 años, o desde la concepción propia de la compañía hasta el momento, o bien ver cómo está tradeando el título el día de hoy en comparación con el flujo que está generando los inversionistas. Y aquí hay 2 indicadores que les podemos compartir. El número 1 es el rendimiento de la AFFO, que es dividir el AFFO por CBFI entre el precio por certificado, en donde te va a dar un rendimiento, se mide en porcentaje. Y ahí eso lo que te permite es compararlo de forma muy rápida contra otro tipo de instrumentos, particularmente los de renta fija. No estoy diciendo que los instrumentos de renta fija son directamente comparables, pero eso hace que sobre todo el sector minorista o personas como Avi, como yo, podamos comparar rápidamente. Oye, si tengo mi dinero invertido en CETES, en bonos de 10 años o en bonos en dólares, ¿cuánto rendimiento me da eso y cuánto me da el rendimiento del AFFO de una fibra? Y el otro es un indicador inverso, que es un múltiplo, que utilizas las mismas variables, pero ahora lo inviertes el orden de los factores. Ahora vas a dividir precio entre el AFFO por certificado. Y eso te va a dar un número de veces. Que eso, visto de una forma muy sencilla, sería ver el número de años que yo me tardaría en recuperar mi inversión si solamente recibiera el flujo de esa compañía. Entonces, para ponerles un poco de números en la cabeza, Fibra Monterrey el día de hoy tiene un rendimiento de AFFO por certificado aproximadamente de un 9%. Que eso es dividir, digamos, 96 centavos, que es la última distribución que anunciamos, entre un precio de 11 pesos. Y el inverso, que sería agarrar el precio de 11 pesos entre 0.96, te da 11 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, si el flujo se mantuviese constante,
yo me tardaría aproximadamente 11 años en recuperar mi inversión de los 11 pesos. Y ya a partir del año 11, ya todo lo demás se vuelve utilidad en precio. Eh, Esto lo podemos comparar rápidamente con cómo están tradeando otras fibras, por ejemplo. Entonces, tenemos fibras que están operando a múltiplos más de 20 veces o más de 18 veces. ¿Qué es lo que pudiéramos entender de este tipo de indicadores? Que a un múltiplo mayor o un menor número de veces significa que es más atractivo para los inversionistas porque recuperan su inversión de una forma más acelerada. Si pasamos a la... Aquí, Adelante, Antonio, por favor. perdón, César, y No, digo, no, no, adelante. qué bueno que tocas esos puntos. Justo, digo, para prepararlos un poquito a la audiencia, sé que al principio se puede poner medio complicado estar escuchando relaciones financieras que tal vez no tienen tan claras o temas relacionados con este sector que pues utiliza métricas específicas. Los invito a que sigan con nosotros. Al final vamos a tener como un crash course muy rápido en donde justo les vamos a desglosar esto que menciona César para entender un poquito mejor los números y les vamos a volver a platicar justo lo que mencionaba, como para entender, oye, cuál es la forma de ver una inversión en un vehículo de este estilo, ¿no? Y justo continuamos con la siguiente slide ya, César. Perfecto. Entendiendo un poco el tema de las fibras, un atractivo muy importante, particularmente para el sector minorista o retail, pero también para los inversores institucionales, es el flujo de efectivo o las distribuciones recurrentes que tienen las fibras. Esto se vuelve muy importante para entender cómo puede llegar a crecer una fibra a lo largo del tiempo o cómo puede realizar inversiones. Para que una fibra crezca, existen tres posibles fuentes de financiamiento, comenzando con el flujo de efectivo que genera el vehículo. Si una fibra genera, digamos, 100 pesos de flujo de efectivo y decide retener 20 pesos de ese flujo, puede destinar esos 20 pesos a otros proyectos que van a generar un mayor flujo y empezar a fondear sus inversiones con las mismas utilidades que genera la compañía. Pero para eso significaría que estaría reteniendo flujo que pudiera ser distribuido a los inversionistas. Entonces, eso, digamos que le quita un poco del rendimiento de corto plazo a los inversionistas para la posibilidad de generar un flujo adicional hacia adelante. Nosotros en Fibra Monterrey, desde el inicio, hemos distribuido el 100% de nuestro flujo de operación, de tal manera que no hemos utilizado esta fuente de financiamiento para crecer nuestro vehículo. Esto obedece a dos cosas particularmente. Número uno, al tema de escala. Cuando nosotros nacimos, éramos una fibra muy chica en donde si reteníamos una parte del flujo, pues realmente no iba a haber una diferencia importante porque el monto que reserváramos no nos íbamos a tener que reservar durante varios años para poder hacer una inversión relevante. Y número dos, todavía veíamos que teníamos que tener un track record o un historial de desempeño para que los inversionistas tuvieran esa confianza en nuestra estrategia y en un futuro, tal vez, exista la posibilidad de que retengamos efectivo para llevar a cabo inversiones. Hoy en día no vemos ese escenario. Seguimos con la intención de distribuir el 100% del flujo generado por las propiedades y por el vehículo. La segunda alternativa para financiar el crecimiento es la deuda. Sin embargo, como lo mencioné al inicio, el utilizar la deuda en exceso puede comprometer la viabilidad financiera de la compañía, teniendo un efecto adverso en el patrimonio de los inversionistas. Y es por eso que desde el inicio marcamos un máximo de nivel de endeudamiento de un 35%. Entonces, lo que hemos hecho nosotros en el pasado es que cuando empezamos a llegar a ese nivel de 35% y existe un potencial de inversiones adicionales que vemos en el mercado o lo que se conoce también como pipeline, es decir, aquellas ya tenemos identificadas propiedades que pudiéramos adquirir y que son atractivas y que son acrecientes el flujo, pues empezamos a ir al mercado a ver la posibilidad de emitir CBFIs adicionales. Entonces, naturalmente, la tercera y última fuente de financiamiento es el llevar a cabo la emisión de títulos adicionales, también lo que se conoce como una oferta subsecuente, ya sea una suscripción de derechos
o una emisión adicional de certificados. Esto quiero hacer mucho énfasis porque hemos recibido muchas retroalimentaciones por diferentes medios de que a la gente no le gusta que hagamos emisiones de capital. Pero es bien importante enfatizar que en Fibra Monterrey tenemos como política única y exclusivamente hacer emisiones de capital cuando ya tenemos identificado los usos de los recursos y que vemos una oportunidad de que el AFFO por CBFI o el flujo por certificado crezca una vez que hayamos hecho el uso de esos recursos. Es decir, cuando yo comparo el flujo por certificado antes de la emisión y el flujo por certificado posterior a la emisión, y ya que haya utilizado los recursos, tiene que ser mayor para que yo me anime a hacer un levantamiento de capital. En caso de que no veamos ese escenario, nosotros vamos a seguir con el mismo tamaño de la compañía que tengamos a ese momento. Afortunadamente, hemos tenido la suficiente capacidad de negociar con partes vendedoras eh, portafolios a ciertos precios que van a permitir que incrementemos el flujo y esto nos ha permitido ir al mercado varias veces y recibir recursos del público inversionista con esta intención de ir incrementando el flujo por certificado. Entonces, hoy en día, Fibra Monterrey es la compañía con más emisiones de capital en el mercado mexicano en la última década y la última, particularmente, que hicimos en marzo de este año, fue la primera vez en donde levantamos recursos ya del mercado extranjero. Hoy en día o al cierre del segundo trimestre 24, esto nos ha permitido tener suficientes recursos en caja disponibles para llevar a cabo adquisiciones acrecientes, por lo que prevemos o estamos muy positivos en que vamos a tener una ejecución acreciente hacia adelante. Dentro de las promesas que hicimos en el follow-on, dijimos que íbamos a invertir cerca de 700 millones de dólares en propiedades industriales. Al cierre del segundo trimestre 24 ya habíamos cumplido con el 40% de ese objetivo y estamos bastante optimistas de que vamos a poder cumplir con el 100% del objetivo antes de que termine el primer trimestre de 2025, es decir, 12 meses posteriores a la emisión de capital. Entonces, esto de los levantamientos de capital ha permitido, como ya lo mencionamos a lo largo de toda la presentación, ir incrementando el tamaño de activos, ir incrementando la diversificación, ir pasando el portafolio más hacia la parte industrial, mantener los ingresos dolarizados ligados a la inflación. Entonces, esto se vuelve un tema bastante atractivo para nuestros inversionistas, no solamente aquellos que llevan con nosotros ya varios años o varios tiempos, sino para aquellos inversionistas que también están entrando o apenas conociendo a Fibra Monterrey. Todavía existe mucho camino por recorrer en materia de crecimiento y acrecencia al flujo. Con esto me gustaría pasarte la palabra, Antón. Adelante. Gracias, César. Y digo, a ver, acá nosotros desde Análisis en GBM, algo que sí le podríamos platicar a todos es, no es normal ver esta intensidad en la emisión de capital en empresas, ¿no? A ver, una cosa sí es que durante la pandemia, con temas de nearshoring, disrupción en cadenas logísticas, hubo una aceleración en el sector de bienes raíces en México, la cual ocasionó que algunos vehículos salieran a levantar capital, pero creo que el ver tantos levantamientos de capital, ver un uso prudente del efectivo que se está levantando, pues habla mucho de la confianza que los principales inversionistas tienen en Fibra Monterrey, ¿no? Y me gustaría resumir un poquito justo todo lo que ya platicamos con César para recordar en puntos muy rápido, pues, quién creemos nosotros que es Fibra Monterrey, ¿no? Y creemos que Fibra Monterrey, como lo platicábamos al principio, su core o el ADN de la fibra es que tiene un gobierno corporativo muy transparente, que está alineado con el inversionista minoritario y que es lo que te permite detonar todo lo que estás teniendo el día de hoy, ¿no? ¿Y qué es todo lo que estás teniendo el día de hoy? Estás teniendo portafolios muy robustos en el sector industrial, estás teniendo distribuciones de efectivo las más atractivas, de las más atractivas del sector, estás teniendo el mayor crecimiento del sector y estás haciéndolo todo esto con tus niveles de apalancamiento bastante prudentes también, ¿no? Entonces, hablando de todo esto, la verdad es que vemos cosas muy, muy positivas en Fibra Monterrey y es por eso que pues,
les abrimos la puerta al equipo de Fibra Monterrey para que hoy platicara y para que todos los interesados en este sector pues entendieran más o menos cómo funcionan este tipo de vehículos, ¿no? Mil gracias por toda esta intro, César y Avi. Al final vamos a hacer un Q&A. Digo, ya estoy viendo varias preguntas de la audiencia relacionadas con Fibra Monterrey y en general. Las tomaremos al final de la presentación. Ahora me gustaría pasarme rápido a lo que les mencionaba, que hace rato les hablaba César, oye, que si el LFFO yield o cuántas veces está cotizando. Creo que para poder entender todas esas razones financieras, este ejemplo que les pusimos es algo muy útil, ¿no? Lo que estamos poniendo aquí, lo que ven en pantalla, es un ejemplo gráfico, o sea, no es ninguna empresa real, simplemente son flujos, son números aleatorios, dummy, y lo que pero lo estamos haciendo así como para enseñarles a ustedes cómo es que una empresa del sector real estate funciona, porque seguramente la mayoría ya están familiarizados con temas como el EBITDA, o la WAFIDA, temas como la utilidad neta, que son métricas que sí existen en el sector real estate, pero el sector real estate también tiene ciertas métricas específicas del sector que atienden a que los fundamentales de una inversión en bienes raíces pueden llegar a ser bastante distintas a las de una inversión tal vez, no sé, en una empresa de consumo o en una empresa de tecnología, ¿no? Y un ejemplo de esto, y yo creo que uno de los más claros, por ejemplo, sería fundamentalmente cuando tú estás viendo un estado de resultados de una empresa, en algún punto del estado de resultados vas a ver lo que es conocido como la depreciación, ¿no? ¿Y qué es esto? Es que simplemente pues tú tienes ciertos activos fijos y pues esos activos conforme va pasando el tiempo se van a ir depreciando, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú te compras un coche, por ejemplo, pues al año un coche simplemente vale menos, ¿no? No lo vas a poder vender a lo que lo compraste, o sería muy difícil el escenario en que pasa esto. A pesar de que el concepto de depreciación en real estate sí existe, los fundamentales de real estate son un poquito al revés a eso, y eso te lleva a tener ciertas medidas distintas, ¿no? ¿Y por qué se da esto? Pues tú cuando hoy te compras una casa o te construyes una casa, lo que la teoría te dice es que en un año va a valer más, no se deprecia, va a valer más, ¿no? ¿Por qué vale más? Simplemente porque volverla a construir es más caro, porque existe plusvalía, porque existen dinámicas que hace que ese activo que tú tienes valga más en lugar de depreciarse. Entonces, cuando estás viendo un estado de resultados de empresas de bienes raíces, no vas a encontrar cuando estás viendo estas métricas en eso, no lo vas a encontrar directamente, ¿no? Y entonces, con esos conceptos y esos fundamentales te hacen tener ciertas métricas un poquito distintas. Y lo que les voy a dar un walkthrough rapidísimo de esto para después otra vez regresar a las métricas que platicaba César del por qué se ve Fibra Monterrey como un vehículo bastante atractivo, ¿no? Cuando tú agarras una empresa de bienes raíces, tienes los ingresos, ¿no? Que en su mayoría a ver, es algo bastante simple, ¿no? Aunque la operación tal vez tenga sus complicaciones, entenderlo es bastante sencillo. La mayoría de los ingresos de una empresa de real estate van a ser las rentas que vas a cobrar, ¿no? Y vemos algunas preguntas relacionadas con las dinámicas, ahorita se las contestaremos, ¿no? Pero bueno, digamos que tienes todas tus rentas. Después vas a tener los gastos operativos. Dentro de estos gastos operativos, la mayoría van a ser temas que si de luz, que si de predial, que si de seguridad, temas que son inherentes a la ocupación de las propiedades. Y entonces, una vez que restas tus ingresos, a tus ingresos estos gastos operativos, vas a tener una métrica que sí es muy utilizada en el sector, que es el ingreso operativo neto, o el ION o el NOI, ¿no? ¿Y esto qué es lo que te da? Esto te está dando la rentabilidad de tu portafolio de propiedades. Usualmente, cuando estés viendo real estate, este NOI o los márgenes que estos NOI te estén generando, que en este caso, por ejemplo, dado que generas 80 sobre ventas de 100, pues traes un margen del 80%. Estos márgenes van a ser muy similares entre compañías. ¿Por qué? Porque pues al final son propiedades, ¿no? Si tienes dos compañías
las dos tienen activos en Monterrey, pues las dos van a pagar temas operativos muy similarmente. Después vas a tener los gastos administrativos, que ahí sí es la parte importante en donde puede existir mucha diferenciación entre vehículos. ¿Por qué? Porque atiende literal a los sueldos, ¿no? Atiende a los sueldos, a los asesores, a temas de comisiones, generalmente. Y aquí es donde sí la diferencia entre estructuras se vuelve algo muy relevante, que era lo que les mencionábamos de Fibra Monterrey versus algunas fibras tal vez no internalizadas. Los gastos administrativos de un Fibra Monterrey pues están relacionados con los trabajadores que están dentro, con los sueldos de todo el personal administrativo que está dentro de Fibra Monterrey, ¿no? Y son sueldos. Existen otras fibras en donde, pues, en lugar de tener un sueldo, bueno, no en lugar de, tienes un sueldo y adicional a un sueldo tienes ciertas comisiones que terminan diluyéndote tal vez un poquito más tu EBITDA, es decir, generándote un gasto administrativo adicional que usualmente corresponde a temas como de asesoría o a temas de, oye, yo cobro esta comisión porque te ayudo a conseguir activos para comprar, cosas de ese estilo. Pero al final te diluyen el EBITDA, que pues es como tu proxy a un flujo en la mayoría de compañías, ¿no? Entonces esa es una parte muy importante. Ya después llegas a la EBITDA. Después de la EBITDA, entre el EBITDA, y César lo mencionaba, ¿no? El AFFO y el FFO. Entre el EBITDA y el FFO, lo que vas a tener es, usualmente son gastos de intereses, es decir, todo real estate es muy intensivo en deuda, no todo el mundo sabe que pues, se usan hipotecas, se usa mucho financiamiento, al final el negocio de real estate es un negocio de real estate y tiene que ir siempre de la mano de un negocio financiero. Entonces, el flujo, el FFO, es lo más cercano a lo que vas a tener a un flujo operativo en el sector de real estate, y aquí lo que te va a quitar son gastos de intereses, y luego tienes otra métrica que intenta ajustar un poquito el flujo operativo por temas tal vez un poquito más extraordinarios, ¿no? Temas tal vez como CAPEX extraordinarios, temas como a veces ciertas revaluaciones, ganancias por ventas de activo, cosas de ese estilo que te van a llevar ya a tu AFFO, ¿no? Y este AFFO es lo que les platicaba César, que es lo que te está diciendo cuánto flujo te va a llegar a ti como inversionista, ¿no? Si tú tuvieras el 100% de esta empresa ilustrativa que tenemos aquí, pues lo que te está diciendo es que tú cobraste 100 de rentas, pero después de todo lo que tienes que pagar antes de poder cobrar algo, vas a tener solamente 50 para flujo hacia ti, ¿no? ¿Y por qué es importante entender esto? Pues porque al final, a pesar de que hay ciertas métricas distintas en este sector, una frase que se escucha mucho en el mundo financiero es cash is king, ¿no? Entonces, una empresa vale la generación de flujo que pueda tener, ¿no? Y aquí es donde César mencionaba de, oye, si está a 10 veces AFFO, pues lo que te está diciendo ese múltiplo es que te vas a tardar 10 años en recuperar la inversión que hiciste, ¿no? Y ya con esto creo que vale la pena pasar a la siguiente slide, en donde justo platicamos de estas métricas, en donde creemos que Fibra Monterrey resalta bastante, ¿no? Estas son el NOI Cap Rate, el AFFO Yield y el Distribution Yield, son de las métricas que más se usan en el sector. Para poder comparar valuaciones entre empresas. El NOI Cap Rate es lo que les mencionábamos hace un momento, en donde tú veías y decías, oye, después de mis ingresos y después de mis gastos operativos, ¿cuánto estoy generando versus el capital invertido en estos activos, ¿no? Y literal, la matemática, como la platicaba César hace un momento, es tú agarras el NOI, que digamos que es 80, y ese 80 lo divides entre el valor empresa, y recordemos que el valor empresa pues está compuesto de todo el capital que has metido más toda la deuda que tienes, ¿no? ¿Y por qué se incorpora la deuda dentro de esto? Es porque el NOI es una métrica que va antes del pago de deuda. Entonces, lo que te está diciendo es, de todo esto a inversión que tienes, pues cada año estás generando el 8.9%,
¿no? Después tienes la métrica del AFFO Yield, en donde ya no es una métrica que se va a ver contra capital y deuda, solo se va a ver contra capital. ¿Por qué? Porque el AFFO, como lo vimos hace un momento, va después del pago de intereses, es decir, ya es flujo que te va a caer solamente a ti como capital. Y en este caso, si tomamos el último resultado de Fibra Monterrey, pues la empresa está cotizando a un yield del 9.3%. ¿Qué significa? Que si hoy tú compras un certificado de Fibra Monterrey, lo que estaba pagando es un 9.3% anualizando el resultado del 2Q, ¿no? Versus lo que tú metiste. Y el Distribution Yield, que es lo que mencionaba César también. El distribution yield es tal cual es la forma en la que las empresas distribuyen el flujo, ¿no? Digamos que la diferencia entre el AFFO y el distribution tiene que ver simplemente con una decisión administrativa en donde puedes distribuir todo tu AFFO porque es lo que generaste, o puedes intentar retener un poquito para temas de crecimiento o para temas de inversiones, ¿no? Pero es importante entender, en el sector de fibras, las fibras están reguladas y necesitan distribuir el 95% de su resultado fiscal, lo que las obliga a siempre estar distribuyendo, ¿no? Y digo, con estas matemáticas que tenemos aquí y con los estimados que tenemos nosotros en el análisis de GBM, más o menos lo que estamos viendo es que hoy Fibra Monterrey está cotizando a 10.3 pesos, y con la generación de flujo de los siguientes años implicaría que en menos de 8 años lograrías recuperar toda tu inversión, ¿no? Y esto estimándolo sin tener alguna ganancia adicional por el lado del capital, ¿no? Porque recuerden que para ganar en las fibras tienes tanto las distribuciones como la ganancia de capital de tu certificado, que simplemente significa que si compraste en 10 y de repente está en 15, pues ahí tienes un retorno adicional, ¿no? Y digo, esto ya hablando de nuestros estimados, había personas que ya vi que también lo estaban preguntando, adicional a todo esto que estamos mencionando, en donde se ven caps y yields muy atractivos, ¿no? Para darles un ejemplo, creo que la mayoría del sector están cotizando 100, 150 basis más caro, ¿no? Significa que un Monterrey te está dando 100 o 150 basis más cada año. Adicional a esto, dado todo el crecimiento que vemos en Fibra Monterrey, en análisis GBM tenemos un precio objetivo de 15.7 pesos, que implicaría un potencial de apreciación mayor al 50%. No sé si aquí, César, antes de pasar al Q&A, César y Avi tengan algún comentario, o nos lanzamos directo con las preguntas, que hay bastantes y he visto unas bastante buenas, la verdad. Claro, sí, pues yo creo que lo único que mencionaría que ya lo has hecho bastante bien, Antón, y que lo único que haría es ese énfasis, es precisamente en la FFO, como ya es el flujo integral de la compañía, que ya tiene los gastos operativos, administrativos, financieros, es precisamente por eso que Avi en su explicación del gobierno corporativo mencionaba que la compensación variable a la administración precisamente estaba ligada al flujo por certificado que genera la compañía. Tanto la guía de resultados que se impone por el comité técnico anualmente, en donde nos dice tu objetivo de generación de flujo es tanto por CBFI. Y nosotros tenemos que hacer todas las estrategias necesarias para llegar a ese objetivo, ya sea renovaciones con rentas superiores, mejorar el costo de la deuda, reducir o mejorar los márgenes administrativos, entre otro tipo de estrategias, llevar a cabo adquisiciones acrecientes, desinvertir propiedades que no están siendo tan productivas. Ese tipo de cosas es donde está nuestro enfoque. Y por otro lado, el crecimiento de ese AFFO a lo largo del tiempo, para que no solamente es un tema de, oye, pues continuamente te doy un rendimiento atractivo, sino que además este rendimiento que te estoy dando el día de hoy, el día de mañana va a ser más alto y el día de mañana va a ser más alto y así sucesivamente. Y esta parte de aquí, como lo plantea Antón, entre el FFO Yield y el Distribution Yield, conecta muy bien con lo que les comentaba hace un momento
de que una de las fuentes de financiamiento para crecer una fibra, pues es la retención del flujo. Y en Fibra Monterrey, desde el inicio, hemos distribuido el 100% del flujo. Y es por eso que el FFO Yield y el Distribution Yield son iguales. Y como comenta Antón aquí en sus estimados por parte de GBM, pues el precio que estamos cotizando el día de hoy representa una oportunidad interesante en donde históricamente no la habíamos visto, en donde puedes tener una recuperación por debajo de 10 años, cosa que no es muy común en la parte de real estate en México y mucho menos en la parte industrial, dado la dinámica que estamos teniendo actualmente en la economía mexicana. Y con eso, pues Antón, encantado de entrar al Q&A. Súper. Bien, ya que estábamos en el tema de las distribuciones, hay una en la que preguntaban el rendimiento de distribución, que pues, es 9.3, ¿no? Al precio de hoy, pero también preguntaban qué implicaban los reembolsos de capital en la distribución, que me imagino que tiene que ver con el anuncio que hicieron hace poco en donde aparece que es una distribución, es un reembolso de capital en lugar de una distribución de resultado fiscal. Igual vale la pena aclarárselo rapidísimo a la audiencia, ¿no? Claro, pues, justo esta es una pregunta que es bastante recurrente en los inversionistas, porque dando un poco de contexto, cuando nosotros como compañía generamos flujo, eso es lo que tenemos disponible para distribuir a los inversionistas. Sin embargo, por ser una fibra, eh, nosotros como compañía no pagamos impuestos, pero el inversionista a la hora de recibir su distribución sí paga un impuesto siempre y cuando sea una utilidad fiscal. Entonces, como lo mencionaba Antón, las fibras tienen la obligación de distribuir por lo menos el 95% de su utilidad fiscal. Nos, Nosotros lo que hacemos es, oye, aquí está todo el flujo que me está quedando, ¿no? Ya recibí las rentas, ya pagué los gastos operativos, los gastos administrativos, los intereses financieros y ya me queda este tema de efectivo. Y luego volteo y hago mi cálculo de la utilidad fiscal. Ese cálculo de la utilidad fiscal sí considera ciertas partidas no monetarias, es decir, que no generan un flujo de efectivo, como lo es la depreciación de los inmuebles y como lo es la fluctuación cambiaria no realizada, que sí tienen un impacto en la utilidad fiscal, pero no tienen un impacto real en el flujo. Entonces, es muy común que las fibras generen, no sé, 100 pesos de flujo, pero 50 pesos de utilidad fiscal. Entonces, si yo quiero repartir estos 100 pesos, voy a repartirle a los inversionistas 50 pesos como utilidad fiscal y 50 pesos como reembolso de capital. El atractivo que tiene particularmente para los inversionistas individuales el tema del reembolso de capital es que no pagan ningún tipo de impuesto. Entonces es muy común que los inversionistas digan, oye, es que a mí me encantaría que Fibra Monterrey o cualquier fibra pagara única y exclusivamente reembolso de capital. Sin embargo, esa no es decisión nuestra, es algo que está regulado por parte del impuesto sobre la renta, en donde me dice, estas son las reglas para tú calcular tu utilidad fiscal, tú tienes el flujo, esto tiene que ser forzosamente repartido como utilidad fiscal y si todavía tienes flujo adicional, lo puedes distribuir como reembolso de capital. ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos trimestres? Es que ha existido una depreciación importante del dólar, digo, el peso frente al dólar, lo que ha provocado que las fibras que tenemos deuda en dólares, pues tengamos una pérdida fiscal y eso permite que nuestro flujo pueda ser distribuido única y exclusivamente como reembolso de capital. Si fuese nuestra opción, porque pues, tanto Avi como yo, como muchas personas de Fibra Monterrey, pues tenemos títulos de Fibra Monterrey. Evidentemente nos encantaría recibir solamente reembolso de capital, pero sin embargo, pues no es algo que podamos decidir abiertamente, es algo que está completamente regulado por ley. Súper, creo que nos ha quedado muy claro. Hay otras preguntas, por ejemplo, hay una relacionada con el tema, con la competencia por adquirir Terra que acaba de cerrar. Y digo, para darle contexto a los que tal vez no lo tengan en el radar, Terra es otra fibra industrial que existe en el mercado y hace poco existió un proceso competitivo en donde los players más relevantes, incluido Fibra Monterrey, intentaron adquirir a la compañía. Otra compañía ya resultó ser la ganadora. Entonces preguntan aquí cuáles son los planes de crecimiento hacia adelante, considerando que no se adquirió Terrafina, ¿no? Sí, bueno, pues justo después, como vimos y acabas de comentar de lo de Terra,
La verdad es que desde antes de plantear esta transacción, Fibra Monterrey ya había también mencionado que esta transacción se estaba analizando, por así decirlo, a la par de todas las demás proyectos e inversiones que ya se estaban viendo dentro del pipeline de adquisición de propiedades industriales. Entonces, por así decirlo, Fibra Monterrey continúa con su camino de inversión y con su estrategia de inversión como lo había estado haciendo hasta ahora. Hasta el momento, por ejemplo, tenemos un pipeline de adquisición de aproximadamente 750 millones de dólares. Uno de ellos que es de casi 200 millones de dólares, está cercano ya a cerrarse. Ahorita está como en un contrato vinculante. Entonces, pues Fibra Monterrey continúa con toda esta estrategia de crecimiento como lo había estado haciendo hasta ahora. Eso no se queda de lado. Asimismo, al cierre del 2T24, Fibra Monterrey ya tenía alrededor de 64 millones de dólares firmados en expansiones de propiedades que ya tenemos en nuestro portafolio, que son de inquilinos que debido a todo esto, este boom dentro del sector industrial, tienen la necesidad de expandir sus producciones, expandir sus naves industriales para poder incrementar y suplir la demanda que están ellos teniendo en su sector. Entonces, ya tenemos firmados estos 64 millones en expansiones que hoy mismo están ya en construcción y se están negociando otros 35 millones de dólares en expansiones también. A la par de que seguimos viendo el pipeline de adquisiciones y vamos analizando las diferentes oportunidades que se van presentando en el mercado. Y justo para todo este tipo de proyectos es para lo que se va a utilizar los recursos de la última colocación de capital que, si recordarán, hicimos en marzo. Entonces, pues sí, justo, continuamos con toda esta estrategia de crecimiento como hasta ahora. Súper, súper. En otras Aquí hay yo. palabras, Dale, siempre dale, César. fueron Sí. avenidas completamente independientes el concurso de Terra que nuestra estrategia de crecimiento. Incluso la transacción de Terra iba a ser liquidada con certificados, de tal manera que ya no iba a requerir nada de efectivo de lo que tenemos disponible. Entonces, el hecho que no se haya concluido esa transacción no impide la ejecución de nuestra estrategia de crecimiento que planteamos en el follow-on y que actualmente está en proceso de ejecución con muy buen avance, como ya lo comentó Avi. Súper, súper, súper. Voy a echar un par más que ya estamos llegando al fin de la hora. Aquí hay una que creo que está buena porque va a dar entendimiento de la parte operativa de las fibras. ¿Por qué razón el portafolio está principalmente dolarizado? Claro, con muchísimo gusto. Principalmente es porque tenemos en el sector industrial que el sector industrial como un sector normalmente está en dólares y asimismo el hecho de que tengamos nosotros manufactura ligera de exportación hace que los productos que están vendiendo nuestros inquilinos tengan precios en dólares, lo que provoca que los ingresos de nuestros inquilinos sean en dólares y sus gastos ellos busquen que estén en la misma moneda para tener una paridad entre sus ingresos y sus gastos. Eso nos permite a nosotros cobrar esas rentas en dólares y eso, a su vez, como de los beneficios que tenemos nosotros es poder financiar nuestra deuda en dólares. Eso provoca que nuestra tasa de interés sea más baja. Para ponerles algunos números, si hoy nos financiáramos en pesos, pagaremos una tasa de interés de aproximadamente el 13%, mientras que si nos financiamos en dólares es de 6%, que es menos de la mitad. Entonces, eso permite que tengamos un rendimiento más atractivo nosotros como compañía. Y a los inversionistas, eso les incrementa el flujo disponible para inversiones y además, en caso de que exista una devaluación del peso frente al dólar, pues estén protegidos en ese sentido. Y me parece, Antón, que hay una pregunta relacionada a las recompras que sí me gustaría abordar, particularmente porque ha sido una estrategia que hemos implementado recientemente. Adelante.
Sí, dale, la de las recompras es, simplemente están preguntando si piensan recomprar sus propias acciones. Sí, en este sentido, hace aproximadamente 2 semanas, nuestro título estaba operando en 9.40, y durante esos días, salimos y recompramos cerca de 140 millones de pesos de acciones. El precio promedio de nuestra recompra fue de 10 pesos. Evidentemente o sea, limpiamos corros desde los 9.40 hasta los 10 pesos. Y a partir de ahí, el precio ha estado operando por encima de estos 10 pesos. Incluso hace una semana llegó a tocar 11 pesos. Seguimos operando activamente el fondo de recompra, ya no tan agresivo, es decir, durante un día operamos solamente 140 millones de pesos. Hemos operado continuamente porque lo seguimos viendo a un precio atractivo o con un rendimiento que desde nuestra óptica no está reflejando el verdadero valor de Fibra Monterrey y nuestra capacidad de generación de flujo, no solamente el actual, sino el potencial. Entonces sí lo hemos seguido operando. Ahorita está digamos, en un blackout porque vamos a dar la distribución de que se paga a finales de agosto. Entonces, para propósitos del Indeval de poder llevar a cabo sus registros de cuánto se ve FISA en circulación, quién es el tenedor no podemos operar el fondo de recompra, pero tan pronto que pase la emisión de la distribución de efectivo y, y podamos operar, lo vamos a hacer, también dependiendo de las condiciones del mercado, en el sentido de que si el precio sigue operando en niveles atractivos, lo vamos a hacer. Si el precio llega a responder, pues ya estaremos evaluando continuamente qué tanto o qué volumen estaremos operando en el fondo de recompra. Súper. Creo que con eso daremos ya por terminada la sesión. Me gustaría agradecer muchísimo a Avi y César por acompañarnos el día de hoy y a toda la audiencia que se subió y que preguntó tanto. Hay un montonal de preguntas todavía. Intentaremos respondérselas, pero muchísimas gracias a todos. Que tengan bonita tarde. Muchas gracias a todos y simplemente darles un recordatorio de que todos los indicadores que mencionamos aquí les damos mucho seguimiento en nuestros reportes trimestrales, en nuestras redes sociales y también tenemos un canal de YouTube en donde hacemos videos de 1 minuto explicándoles las razones financieras particulares de las fibras que creemos que les pueden ayudar mucho a entender este negocio y a analizar no solamente Fibra Monterrey, sino toda nuestra competencia. Y de nuevo darle muchísimas gracias a GBM por el foro y a ustedes por su interés. Estamos muy al pendiente del seguimiento. Muchísimas gracias. Cuídense. Realmente, hasta luego. Gracias.